María Magdalena, María Magdalena, Miriam de Magdala, Amigdalit. Y esa zona, que también es de pescadores, está en correlación con Capernaum, que también es una zona de pescadores. Vayan asociando con la gente que Jesús se está uniendo y se está mezclando. Es la gente, como decía Ruthie, humilde, pero a la misma vez desechados, gente que no eran bien vistos, que tenían muchas marcas sociales. Recuerden el texto bíblico: podrá salir algo bueno de Nazaret, que es una de las ciudades que pertenece a la región de la Galilea. A Nicodemo lo confrontan y le dicen: ¿de cuánto acá un Galileo sabe la ley? Todo ese tipo de comentarios despectivos es de esta región. Pero a esa gente es a quien Jesús les habla de las bienaventuranzas. A los que están destituidos, desechados y marginados. Si ustedes observan a su mano izquierda, mano derecha mía, y ven aquella ladera allá, ¿verdad?, donde está el monte de las bienaventuranzas, en aquella planicie que tiene muchos árboles, y hay como una pequeña, más hacia la derecha. ¿Usted dónde viene esa lancha corriendo? A la derecha mía. Esa lancha, a su izquierda, esa lancha. Ve, acá, a la derecha mía. Esa lancha, ahora mismo, mire bien. Si usted fija la vista por encima de la lancha hacia la montaña, va a ver una subida pelada con áreas verdes arriba, y ve como un pequeño edificio. Ese es el monte de las bienaventuranzas. Bien, fíjense bien que siempre ha ocurrido el fenómeno de poder entender el por qué o cómo Cristo puede alcanzar más de 5,000 personas en un mensaje sin micrófono y sin bocinas. Bueno, pues ve que eso tiene una subida como si fuera un anfiteatro. Si usted ha visto teatros griegos y romanos, la mayoría de ellos, por no decir todos, se construyen de acuerdo al beneficio de la acústica del viento. Asunto que los actores y los músicos queden de espaldas al viento y el público de frente, para que cuando hablen la voz se vaya y quede como una acústica natural. Eso lo va a ver en todos los teatros griegos y romanos, pero aquí tenemos un teatro natural donde el viento ayuda a que Jesús, estando en lo que se llama una semimontaña. ¿Qué es una semimontaña? Bueno, la gente está sentada, Él está en la mitad, Él les habla a ellos, queda la acústica, y de inmediato cuando se baja, Él empieza a sanar enfermos. ¿Sabes por qué, verdad? Los enfermos no se pueden sentar con los sanos. Así que los sanos están todos sentados arriba y los enfermos, especialmente los que contaminan, están en la parte de abajo. Y de ahí entonces baja y llega al lugar de la multiplicación de los panes y de los peces. También esta es la región donde Jesús viene caminando sobre las aguas. Famoso texto de Pedro: si eres tú, hazme andar sobre el mar, ¿verdad? Y es un fenómeno que ocurre que donde mejor se explica es mirando lo que se llaman los conceptos griegos. El agua en el texto bíblico tiene dos tipos de significado: purificación, limpieza, nueva vida, pero también significa destrucción, desorden, crisis. Así que cuando ocurre eso, en griego la palabra es caos, K-A-O-S. En el texto bíblico aparece también el concepto cosmos en griego, que significa orden,
armonía, órbita, mundo, planeta, sistema, humanidad, todo ese tipo de significado. Cuando usted junta los dos conceptos, caos y cosmos, está diciendo que hay una pequeña lucha entre el desorden y el orden, donde el desorden queda subvencionado al orden, o sea, bajo el orden, y el orden queda arriba dominando. Ahora, cuando vemos la figura, Cristo viene caminando sobre las aguas. Cristo representa el orden y las aguas el desorden, dando a entender que Cristo es el Señor del orden sobre el desorden. Amén. Amén. También el área que tiene que ver con los gadarenos, como bien dijo Ruti, no puede haber una comunidad judía en un lugar como Guabate. Obviamente, Gadara es Guabate de Galilea. Y entonces, ¿por qué están criando cerdos? Bueno, una de las explicaciones que hay es que más hacia el área, si fuéramos hacia el sur, encontraríamos Decápolis, 10 ciudades grecorromanas, construidas para atraer gente de griegos y romanos, especialmente de dinero, y inyectar a la región, paganos, que en estas ciudades tienen templos, tienen gimnasios, prostíbulos, bibliotecas, hipódromos, teatros, centros de lucha, y obviamente el cerdo es uno de los animales favoritos para sacrificios paganos y después comérselos en unas fiestas que se llaman bacanales. Bacanales en honor a Bacchus, el dios del vino. Y entonces por eso es que decían que la gente bebía vino y empezaban alegres, y cuando le caía la resaca encima terminaban en crisis porque no se acordaban de lo que le pasaba. De hecho, Bacchus es el dios del teatro, por eso las dos caras, la cara alegre y la cara triste, ¿no? Y los griegos llegaron a pensar en algún momento, y después los romanos, que la gente cuando bebía vino, un espíritu los posesionaba, no sé lo que era estar borracho, y hacían cosas que no eran, porque se les desataban las inhibiciones, porque el alcohol sube a un área del cerebro y destapa todo lo que es moral, todo lo que es ética, y por eso las grandes crisis en las familias vienen a consecuencia de estas situaciones. Así que pudiéramos entender que si esa teoría es cierta, Gadara le suministra materia prima a Decápolis, porque los judíos no se lo van a comer, lo que implica que Cristo le da un golpe de estado a la comarca, porque le ha causado una crisis de una muerte súbita de 2000 cerdos de cantazo. Eso implica una merma en el ingreso, y eso puede explicar la razón por la cual en el texto le dijeron que se fuera. Ahora bien, el gadareno, que donde mejor descrito está en Marcos 5, tiene una historia interesante, porque si usted me pregunta a mí, es el peor ser humano que existe en toda la Biblia en términos de crisis. Vive en los sepulcros, rompe cadenas, se pasa corriendo y gritando, se desgarra la ropa, que sí que está desnudo, está poseído por demonios, y Lucas le añade que está loco. Se cruza con Cristo, Cristo lo libera. Cuando lo vienen a ver, los comarqueños lo encuentran sentado. El que estaba corriendo ahora está sentado. El que estaba gritando está hablando con Cristo. El que estaba desnudo lo encuentran con ropa. El que tenía grilletes ahora está libre. El que estaba endemoniado ahora está totalmente liberado. El que está loco ahora está cuerdo. Y el que vivía en los sepulcros, Cristo lo está devolviendo a la casa, porque le dice: ve y vuelve a los tuyos y cuéntale lo que Dios ha hecho por ti. Ahí tiene una imagen completa de un proceso de transformación cuando Cristo entra por el camino. Ahora bien, Marcos 4 nos dice que Jesús está en Capernaum.
Y como bien explicaba Ruth, Capernaum es el sitio favorito de Jesús. Está con sus panas, está con sus amigos, está comiendo, está tranquilo, haciendo milagros. Nadie lo está sacudiendo. Pero de repente Cristo dice, pasemos a la otra orilla. Hay algunos escritores que dicen que Jesús hacía eso bien frecuente cuando de Tiberias, Herodes Antipas mandaba soldados a buscarlo porque, como Ruth explicó, Jesús es considerado un rebelde. Entonces él pasa a las otras regiones donde Antipas no tiene jurisdicción y está tranquilo. Pero en este caso particular, pasar a la otra orilla fue llegar a Gadara. ¿Qué pasó en el camino? Una tormenta. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Por qué no tienen fe? ¿Cómo están así de amedrentados? Y obviamente hay una controversia dentro del barco que la vamos a tener que resolver nosotros. ¿Por qué Cristo suena así? Bueno, no suena así. Lo que pasa es que la gente lee el texto de acuerdo a la actitud en la que esté. Si la persona tiene coraje, lee el texto y dice, y se levantó Jesús y le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué están así amedrentados? Yo no creo que Cristo le dijo eso. Porque a la gente que está amedrentada, lo menos que se merecen es que le griten. Yo creo que Cristo se levantó y le dijo, ¿por qué ustedes están así? ¿Qué pasó? ¿Y por qué Cristo hace esa pregunta? Porque Él les había dicho que iban a pasar al otro lado. Lo que diga Cristo está por encima de lo que usted viva. Si Él te dice que vas a pasar, tú vas a pasar. Si el barco se hunde, vas a pasar. Si se te rompe el canto, vas a pasar. Hay dos formas de pasar. Pasando y que Cristo disuelva la tormenta, o pasando y que Cristo te diga, agárrate como puedas que vamos a pasar por el medio. Y se te va a romper el mástil, se te van a enterrar las velas, se te va a meter el agua, pero ¿sabes qué? Vas a pasar. Porque es pasar. No puedo pasar por alto que muchas veces el cristianismo actual promueve demasiado el que los cristianos estemos esquipeando, saltando, evitando pasar procesos. Todo cristiano está diseñado para enfrentar procesos. Caminarlos en el nombre de Jesús o vencerlos en el nombre de Jesús. Pero evitarlos, eso no es del cristianismo. ¿Por qué? Porque usted y yo no crecemos ni en la abundancia, ni en la prosperidad, ni en la bonanza. Usted y yo crecemos cuando la crisis se pone en el medio y la fe se pone a prueba. Amén. Entonces mire qué interesante que he estado haciendo un ejercicio bíblico de ciclos. Yo creo que en la Biblia hay muchos ciclos. Algo empieza en un sitio y algo termina en otro. ¿Verdad? Por ejemplo, Isaac le pregunta a Abraham, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice, bueno, Dios proveerá. Pero después en Juan, usted ve a Juan el Bautista contestando la pregunta de Abraham, de Isaac, ¿dónde está el cordero? Y Juan el Bautista contesta, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues con el Gadareno pasa lo mismo. Los discípulos están tan sorprendidos que se dicen unos a otros, ¿quién es este? Que aún el mar y los vientos lo obedecen, pero nadie contestó. Y cuando llegó a la orilla, el Gadareno dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. O sea, el demoniado está contestando lo que los discípulos no pueden contestar. Y cuando yo leo eso, a veces me pregunto si la iglesia está dejando de contestar cosas que el mundo viene y las contesta, y eso nos mete en problemas innecesarios. Lo último que les quiero decir sobre ese texto es que cuando los discípulos se sorprenden a preguntar quién es este, siempre pensemos que aun cuando hayamos visto cosas magníficas de parte de Jesús, Dios siempre tiene un espacio para sorprendernos. Dios siempre va a tener un área donde nuestra mente finita jamás va a poder lograr descifrar cómo Dios va a resolver las cosas, para que nosotros nos asombremos y le glorifiquemos. Estamos en ese mar. Estamos en este lugar. Estamos en el sitio donde el texto cobra sentido y vida.
Estamos aquí y esto es importante simplemente porque hay un texto bíblico para el cristianismo que dice que aquí estuvo Cristo, que caminó sobre estas aguas, que controló el mar y los vientos, que liberó el Gadareno, que multiplicó los panes y los peces, que sus parábolas están todas circunscritas en esa región, que liberó a María Magdalena, que nombró sus primeros discípulos en esta región y que de aquí pescadores salieron transformados para proclamar un evangelio al mundo entero, del cual hoy nosotros somos sus herederos. Que Dios nos bendiga. Amén.